Bien, seguimos con más, 1:39 minutos de la tarde. Unidades Urbina es nuestro segundo invitado este miércoles 9 de febrero, con quien vamos a hablar de la pandemia del COVID-19. La continuidad de la pandemia alertan las organizaciones internacionales, el caso de la OMS, que no es el fin y que no se puede subestimar incluso esta variante Omicron, que ha llevado a algunos países, sobre todo en la zona nórdica, a levantar las restricciones que existían desde el inicio de la pandemia, considerando que la variante Omicron pudiera marcar el fin de la pandemia. Algo contrario a lo que, como mencionamos, dicen los organismos internacionales que mantienen en observación lo que ha sido el desarrollo, el crecimiento de los casos y por supuesto de los decesos como consecuencia del COVID-19, sino también la posibilidad de las subvariantes como la que se ha registrado recientemente en el Reino Unido, que pueden generarse de esta nueva variante Omicron. Para hablar de esto en Venezuela, de lo que ha sido el desarrollo de la pandemia, está con nosotros nuestro invitado. Él es secretario de la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias Carlos por la invitación. La pandemia del COVID-19 en nuestro país tiene una característica que la ha acompañado desde el inicio y ha sido el cuestionamiento que ha tenido el manejo por parte del Estado. Quisiéramos comenzar con este tema. ¿En Venezuela realmente estamos viendo un control de la pandemia o estamos viendo como lo ha dicho el Ejecutivo, Venezuela ha superado los números de vacunación de la región, más del 90% de la población está vacunada, o casos que pudiéramos decir son muy distintos a las realidades de países como Colombia, que vemos que tienen una cifra de contagios muy superior a los casos en Venezuela, no de este momento, sino de todo el desarrollo de la pandemia? Sí, afortunadamente desde que comenzó la pandemia o llegó la pandemia a Venezuela, hemos tenido una evolución lenta de la pandemia, a diferencia de países vecinos, Colombia, Brasil por Perú, ejemplo, sí, también. Exactamente, no sabemos por qué, pero definitivamente no ha sido por el mejor manejo que ha hecho el Ejecutivo Nacional o el Ministerio Popular de la Salud, porque ha sido un manejo de cómo vamos viendo, va saliendo. Tú no puedes manejar la salud pública y menos una pandemia en esa forma. Tú tienes que saber cifras exactas, cómo hacer una buena cantidad o una cantidad cercana a lo más deseado posible de diagnóstico como pruebas de PCR, cosa que Venezuela ni teníamos cifras reales. Los epidemiólogos nuestros calculan que hay un 40% de sus registros. No tenemos la mejor cifra en Latinoamérica de pruebas de PCR, estamos en la cola de la cantidad de PCR que se deben hacer para tener una idea lo más cercana posible a la realidad. Y cuando hablamos de las vacunas, aunque el Ejecutivo Nacional habla de un 90% de población vacunada, tú no tienes, Carlos, dónde buscar la evidencia. En medicina trabajamos con evidencia, no es lo que yo diga, sino lo que yo diga y soporto con una evidencia. No hay dónde buscarlo, porque en las páginas oficiales del ministerio no está esa cifra descrita. Pero cuando vamos a las páginas oficiales de la Oficina Panamericana de la Salud, que todo el mundo conoce como OPS, que se nutren de la información que dan los países miembros, ahí aparece a la fecha del 4 de febrero, que ellos actualizan cada viernes la página, con una sola dosis el 75% de la población, eso equivale a 21 millones de venezolanos, y con las dos dosis, que sería la pauta completa para poder hablar de una inmunidad adecuada, apenas llegamos al 49% y tenemos un año que estamos vacunando. Eso significa 13 millones de habitantes. Estamos en la cola, en la última fila de los países en cuanto a vacunación. Estamos por detrás de Haití, que es el país más pobre de la región, y Haití tiene mejor cifra de vacunación que nosotros. Por lo tanto, no se puede hablar de que se ha controlado la pandemia, y ahí tenemos las cifras como están ascendiendo progresivamente, con todo el subregistro que hay. Pero este ascenso compagina con lo que se está viendo en otras regiones con el surgimiento de la variante Omicron. Totalmente, porque la Omicron ya se sabe que es mucho más contagiosa, se parece mucho a la contagiosidad del virus del sarampión, que por cada persona enferma puede contaminar entre 9 a 11 personas, si acaso más. Y bueno, aquí estamos viendo las cifras de incremento. Que esta variante aparentemente es menos virulenta y menos letal que la última que andaba predominando en el mundo, la Delta, es verdad, pero no por eso la gente deja de ir a los hospitales. Estamos viendo inclusive aumento de cifras de niños con enfermedad, porque esta variante, con las mutaciones que tiene, está haciendo más fácil de ingresar a las células de los niños, que no veíamos con la Delta. En el mundo, la preocupación respecto al crecimiento de los casos ha sido la posibilidad de que el mayor número de contagios lleve a una saturación de los sistemas de salud. Y estamos hablando de casos en el Reino Unido, estamos hablando de casos en Norteamérica, que tienen sistemas de salud que pudiesen hacer frente a esta situación. Claro. Pero Venezuela, previo a la pandemia, lo decían
la misma Academia Nacional de Medicina, lo decía la Federación Médica de Venezuela, vive una crisis en el sector salud. Hoy, ¿cuál es la realidad respecto a esto? ¿Hay una mejoría ante esta misma realidad que el Estado pudo atender el crecimiento de los casos? No, para nada. Lastimosamente, Situación... como tú bien dices, antes de la pandemia ya teníamos más de 5 años anunciando que estábamos en una crisis humanitaria compleja que se convirtió en una emergencia humanitaria compleja porque no ha habido respuesta por parte del Estado. Seguimos con hospitales colapsados, un 40% de déficit de camas hospitalarias para atender a la población en las patologías comunes y corrientes, infartos, hipertensión, diabetes, HIV. Llega la pandemia. Que hoy casi que han desaparecido de los medios, pues todo el mundo habla de la pandemia del COVID. Pero no por eso dejan estar activos todas las patologías normales de la población venezolana. Llega la pandemia que, aunque afortunadamente ha sido ralentizada el ascenso, ha dado chance, o tuvieron el chance, Carlos, entre este año que ha pasado, de dotar los hospitales, pero seguimos con los hospitales deficientes, hospitales prácticamente que son un depósito de seres humanos, ni siquiera hay equipos necesarios de protección personal para el personal de primera línea. Eso da cuenta de la cantidad de muertos que ha habido en Venezuela de primera línea, médicos y resto del personal de salud. La OMS que dijo, lo primero que hay que cuidar es a los ancianos y al personal de salud, porque somos los que atendemos a los pacientes que llegan a buscar asistencia en los hospitales. Y Venezuela es el único país del mundo que tiene 11% de la mortalidad por coronavirus de personal de salud, específicamente médico. Entonces seguimos a estas alturas del partido con hospitales sin agua, hospitales sin luz las 24 horas, a pesar de que la OPS y la UNICEF han puesto algunas plantas eléctricas, pero todo se hace por donaciones de terceros, de organismos internacionales, y tú no puedes poner la salud de un país en manos de donaciones, porque la donación es algo puntual. Yo te dono lo que a mí me sobra, pero no pueden pretender que con las donaciones de otros países o de organismos internacionales podamos solventar esta terrible emergencia humanitaria compleja que seguimos viviendo y se ha incrementado durante la pandemia. Durante la pandemia y también previo a ello, el gremio de la salud ha puesto en alerta también el déficit de personal. Esta misma realidad, que además supone ahora un riesgo de contagio, de perder la vida, y que Venezuela está entre esos primeros países, según OPS, donde el personal médico ha fallecido a consecuencia de la pandemia, ¿ha llevado a mayor deserción de la población o mantenemos una...? No, totalmente. Se han ido aproximadamente, de acuerdo a la Federación Médica Venezolana, más del 40% del personal de médicos que teníamos en Venezuela, porque entre bajo sueldo, inseguridad, no poder resolver las patologías que llegan a los hospitales, pues sobre todo la gente joven, porque ya uno está viejo, ya uno está como curtido y aguanta, pero la gente joven dice, doctor, aquí no tenemos nada que hacer, ya nos formamos, pero no pueden ni siquiera comprarse un carro, tienen que llegar algunos a pie a los hospitales a hacer su posgrado o a trabajar. Entonces eso ha hecho la deserción. Y cuando hablamos de personal de enfermería, se han ido más de 700.000 enfermeras de Venezuela, dicho por la misma escuela, de la misma directivos de la Asociación de Venezolana de Enfermería, los han recibido afortunadamente porque tienen muy buena formación, tanto médicos, odontólogos, bioanalistas, enfermeras en otros países, y están ocupando cargos de relevancia en otros países vecinos que afortunadamente lo han recibido, pero eso significa que merma la capacidad de atención, tanto infraestructura como personal, y eso se refleja evidentemente en la menor solución en cuanto a números de casos de los pacientes venezolanos. Ante esta realidad, el venezolano ha recurrido a la automedicación en algunos casos, terrible, que es una denuncia en redes sociales. Y por ejemplo también el caso de las redes sociales de Julio Castro, que lo uso de ejemplo, muchas personas interesadas en saber cómo atenderse en casa porque van a los hospitales y denuncian no conseguir forma de atenderse. Pero esa misma realidad ha hecho que el venezolano entonces sea un poco más responsable respecto a cómo se maneja la pandemia. Y a la siguiente parte del espacio quisiéramos hablar de esto, de cómo los ciudadanos ante esta carencia del estado de infraestructura y de personal médico hoy recurren a esta realidad de automedicarse, de tratarse en casa también con especialistas, de acomodar los espacios en casa, si es con concentradores de oxígeno y todo esto, pero también las medidas que se han tomado al respecto, el 7+7, lo que hoy es la flexibilización amplia que existe, si son medidas que en el transcurso del tiempo van a ayudar a que la pandemia pueda mantenerse con el ritmo que lleva o por el contrario pueda generar un cambio dentro de esta realidad. Uniades Urbina es nuestro invitado esta tarde, él es secretario de la Academia Nacional de Medicina. Al regreso seguimos con más.